Ahora sí, Nelson Vila ya está al otro lado de la pantalla. Enseguida le doy la bienvenida. Amigas, bienvenidas, bienvenidos a todos quienes recién están llegando al programa. Nelson, buenos días, un gusto saludarte, un gran abrazo. Querido Nicolás, para mí un gusto estar nuevamente contigo aquí en tu programa, en otro formato, y realmente complacido de verte después de tanto tiempo. Creo que desde el año pasado no nos vemos, pero principalmente un gran saludo a todos tus gentiles televidentes que nos ven aquí en otras partes del planeta. Para ellos un gran abrazo y un gran saludo, y esperando siempre que nuestra contribución a este interesante programa realmente sea de valía. En este rubro al que le dedicas bastante tiempo, querido Nelson, hay esta información donde dice que los ingresos de YPFB ya el 2024 se cayeron en un 10,6% de su renta petrolera, llegando a su mínimo histórico. Después de la suspensión de la exportación de gas a la Argentina, nuestra situación económica producto de la venta del gas se ha ido deteriorando, pero sistemáticamente, ¿no, Nelson? Así es, estimado Nicolás. El gran problema ya ocurrió el año 2006, cuando el gobierno de Evo Morales, contraviniendo lo que era la agenda de octubre, no hizo una verdadera nacionalización y tampoco siguió el proceso de industrialización. Continuó con todo el proceso de una manera solapada de lo que Gonzalo Sánchez de Lozada llamó capitalización. Ahí prácticamente nosotros perdimos lo que se llama la soberanía energética y entregamos todas nuestras reservas de gas y de petróleo en manos de las empresas transnacionales. Vino la gran movilización de octubre del 2003 que pidió la nacionalización, la industrialización del gas, pero lastimosamente el gobierno de Evo Morales, el gobierno del MAS, no cumplió con esta premisa tan importante para el desarrollo nacional. Se mantuvieron las mismas empresas, se mantuvo los contratos petroleros, todavía mucho más leóninos para el interés boliviano. No sé si en defensa de Sánchez de Lozada, pero los primeros contratos que firmó Sánchez de Lozada le exigían a las empresas transnacionales, ¿no?, perforar un pozo por parcela. ¿Qué significaba eso? Que prácticamente tenían que dedicarse no solamente a la exploración, sino a la exportación, perdón, sino que tenían que dedicarse a la exploración. Entonces era muy importante. Llegó el gobierno de Banzer y Tuto les perdonó esto de perforar un pozo per parcela y mediante un decreto anuló esa posibilidad, contraviniendo el contrato. Llegó Evo Morales el año 2006, se firmaron los contratos petroleros, no se tomaron en cuenta las auditorías petroleras que le permitían al país tener mejor posición frente a las empresas transnacionales, porque habían develado el mal manejo que habían hecho de todas nuestras reservas, los negociados, el ocultamiento de reservas petroleras, gasíferas, los negocios que habían hecho. Es impresionante ese informe de las auditorías petroleras que todavía el gobierno de Evo Morales, el gobierno de Luis Arce lo tiene oculto, es un secreto del Estado plurinacional. Entonces, los nuevos contratos del señor Evo Morales no le exigían a las empresas transnacionales seguir invirtiendo en exploración. Y hoy tenemos lo que está sucediendo. Las empresas transnacionales vinieron sobre lo que ya se había descubierto YPFB desde 1965-70, ya había descubierto los pozos de Petrobras en San Antonio, San Alberto, los de Margarita ya los había descubierto YPFB, y con la capitalización que hicieron, simplemente se sirvieron de un plato que ya estaba servido, ¿no? Entonces, eso es el proceso de capitalización, eso es el proceso de la falsa nacionalización. ¿Y por qué estamos aquí? Porque no recuperamos la soberanía energética, estimado Nicolás, estimados televidentes, ¿no? Desde el 2006 no se hizo ningún tipo de inversión en exploración.
no se hizo ningún tipo de inversión para mejorar nuestra capacidad de tener energía barata, de tener energía suficiente para todo nuestro sistema productivo. Y hoy, luego de 20 años, el gobierno dice, necesitamos capitales extranjeros. Vean esto. Goni, para hacer la capitalización, dijo, necesitamos capitales extranjeros. Entró al poder y dijo, socios, no patrones, ¿no? Y hoy viene el gobierno, y la oposición también, que está mal asesorada, hay una ignorancia tremenda en el campo del petróleo y del gas, nos dicen necesitamos inversiones extranjeras. Ya Marcelo Quiroga Santa Cruz en 1979 nos advertía, nos decía, es una locura, es demencial, ¿no? Incluso Einstein lo dice, querer seguir haciendo las mismas cosas, querer buscar resultados diferentes haciendo lo mismo. Y eso es lo que está pasando, querido Nicolás. Estamos pidiendo que vengan los grandes capitales extranjeros que no se han ido del país, por si acaso. Repsol, Petrobras, Total Finaelf y otras empresas están en Bolivia. Han llegado empresas rusas. Tenemos empresas también que son de otros lugares que han llegado al país. ¿Por qué se están quedando? ¿Qué están esperando, querido Nicolás? Por favor, quiero que la gente piense un poquito. ¿Qué están esperando? Si ya no hay gas, que nos dicen que hemos llegado a estos niveles tan bajos de exportación de gas que está poniendo en crisis a todo el Estado Nacional, ¿por qué se quedan estas empresas? ¿Por qué el gobierno cada vez, junto con el Congreso, están aprobando contratos petroleros, se están sesionando áreas de exploración petrolera en Tariquía, en Tarija, se está haciendo en Santa Cruz y en el norte de La Paz? ¿Por qué? ¿Cuál es la información que estas empresas tienen y que YPFB ahorita, que es un cascarón vacío, que no es una empresa realmente estatal que debería estar manejando todo el circuito de la producción de hidrocarburos, no tiene esa información? Entonces yo quisiera que tengamos un momento de honestidad intelectual para el país, porque la gente va a sufrir. La gente va a sufrir cuando el momento en que ya no tenga gas para cocinar el almuerzo, para hacer el desayuno, cuando ya no tengamos GLP, ¿no? Cuando tengamos esos problemas de GLP, cuando el chofer hoy día que está haciendo subir sus pasajes 2.40 no pueda recibir el gas natural para seguir trabajando, ni la gasolina ni el diésel, ¿no? Entonces, el 2006, el 1 de mayo del 2006, nosotros iniciamos toda una campaña que nos ha valido que nos saquen de los medios de comunicación, la denigración permanente de todo el gobierno de Evo Morales. 2.000 millones de dólares se han invertido en medios de comunicación, publicidad, propaganda, para convencer al pueblo de que sí hubo nacionalización, de que teníamos seguridad energética. Y la verdad era que no teníamos nada. Entonces, no volvamos a repetir los mismos errores, queridos oyentes, queridos televidentes. No hagamos eso. Veamos un poco la historia, pero tampoco vamos a ver la historia ¿para qué? Para amargarnos, para llenarnos de bilis, para llenarnos de miedo, porque eso es lo que está haciendo el gobierno. Lo que es una estrategia de comunicación. Te mantienen en el miedo, te mantienen en la rabia, y al final no puedes pensar, no puedes tener ideas que puedan sacarnos de ¿cómo te puedo decir? De este callejón sin salida al cual nos han llevado, desde mi punto de vista, a propósito. Nos han llevado a esta crisis, ¿para qué? Para cambiar la ley de hidrocarburos, que ahora tenemos el 50%, las empresas transnacionales tienen una política gerencial de que tienen que tener más ganancias. Hoy con 50% están ganando bien, por eso no se han ido del país. Pero quieren más, quieren un 18%, si nos pueden dar un 10, un 5% lo van a hacer. Y para eso tienen que dejarnos desarmados, ¿no? Divididos, enfrentados Oriente, Occidente, aras contra aras, ¿no? Ciudad contra el campo rural, enfrentados los bolivianos, ahora que vienen las elecciones, mucho más enfrentados, enojados con el MAS, sin ver el verdadero problema que tenemos que resolver. Entonces, eso requiere de un verdadero proceso de unidad, desde pensar nuevamente qué es la agenda de octubre. Hoy, querido Nicolás, a ver, hagamos un contexto. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Llega Trump y lo primero que dice, tenemos que apoderarnos de Groenlandia, ¿no? Dice eso. Ucrania, bueno, cesa la guerra de Ucrania, pero me deben plata porque yo les he dado dinero. ¿Qué quiero? Sus recursos naturales. ¿No ve?
¿no? Entonces, ¿qué está haciendo en Canadá? Quiere tener el dominio de Canadá porque Canadá es un gran reservorio de recursos naturales, minerales e hidrocarburíferos, ¿no? Está viendo al Golfo de México. ¿Por qué le cambia el nombre de Golfo de México a Golfo de América o Golfo de Estados Unidos? Porque el Golfo de México, en la parte mexicana, sigue teniendo grandes reservorios de gas y de petróleo. Entonces, estamos viviendo un nuevo periodo de lo que se llama la emergencia de los recursos naturales. Y ante esto tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados porque los minerales tradicionales se requieren para la industria. No solamente de Estados Unidos, que quiere reindustrializarse, China lo necesita, la India lo necesita, Europa va a dar un giro tremendo con lo que está sucediendo ahora con Trump, se han sentido desvalidos, van a volver otra vez a ese proceso, Rusia lo necesita, ¿no? Entonces, hay una emergencia nuevamente por los recursos naturales. Y los recursos naturales de tierras raras, litio, ¿por qué? Porque están en un proceso de transición energética. Los recursos hidrocarburíferos no van a durar toda la vida, serán 100 años más, ¿no? Pero para eso ya hay que cambiar. Para eso necesitan el litio, para eso necesitan las tierras raras. Y Bolivia, esa bendición que nos ha dado nuestra naturaleza, de 36 minerales raros que se necesitan para una nueva industria de la transición energética, para energía solar, energía eólica, etcétera, tiene 31 minerales. Tenemos esa capacidad. Entonces yo le pido a la población, le pido a la gente que tiene la capacidad de ver estos temas desde la profundidad, que recuperemos otra vez el ajayo, que recuperemos el alma. Estamos en un proceso muy delicado a nivel internacional y tenemos que nosotros darnos cuenta que ¿por qué somos valiosos? Somos valiosos porque tenemos recursos naturales y debemos dejar de ser simples exportadores de recursos naturales, pero aunque sí seamos, como lo hace Noruega, como lo hace Arabia Saudita, etcétera, tal vez no te dejan a nivel internacional llegar a la industrialización, pero por lo menos que eso sea soberano, querido. Que sea soberano, que YPFB, Comibol, que las industrias de YLB hagan este trabajo nosotros y le entregamos al mercado internacional recursos naturales y la ganancia sea para los bolivianos y nosotros lo vamos a invertir en nuestras principales necesidades. Pero hoy, como está planteado este tema de la industria internacional, como se ha planteado, no nos dejan ni eso. Solamente termino con esto, querido Nicolás. El 85% de toda la actividad petrolífera, gasífera en el país en manos de las transnacionales. El 95% de la actividad minera en Bolivia en manos de empresas privadas, transnacionales y cooperativas que trabajan con las empresas transnacionales. La minería del oro, 100% en manos de cooperativas que están controlados, ¿por qué? Por capitales chinos, hindús, colombianos y chilenos, ¿no? Ahora, vas a decir, pero Santa Cruz, que ahí están nuestros productores, el 80% de toda la actividad agroindustrial en Santa Cruz, controlada por intereses extranjeros. Entonces, somos prácticamente un país que no ha recuperado los principales rubros económicos que necesitamos nosotros. Por lo menos, la minería, el oro y los hidrocarburos deberían ser de dominio del Estado. ¿Para qué? Para que como China en 40 años con esa política, hoy es la principal potencia mundial. Con una política que nosotros la iniciamos en 1952, con la Revolución de Abril, que nació en 1920, cuando la gente revolucionaria de ese tiempo decía, minas al Estado, tierras al indio. Esa era la lucha de 1920, 30 años después llegó eso. Pero no lo hizo el MNS, nos traicionó. ¿Qué sucedió? No lo sabemos todavía a ciencia cierta. Pero no volvamos sobre los mismos errores y seguir cometiendo esas políticas demenciales de seguir pidiendo al capital transnacional, al mismo capital transnacional, que nos ayude a salir de la pobreza, porque no lo va a hacer.
Solamente los bolivianos tenemos esa capacidad de poder salir, de poder cambiar las cosas. Y el ejemplo es China, Noruega, Países Bajos, el ejemplo es Finlandia, el ejemplo es Suecia, el ejemplo es Arabia Saudita, el ejemplo es Dubái, Emiratos Árabes, tantos países que tienen esa política que los recursos naturales son de los países que tienen esa capacidad de explotarlos, ¿no? Y con eso hacen la acumulación originaria de capital y con ello ellos pueden emprender otro tipo de desarrollo. Entonces, está en nuestras manos volver a lo que se haya denominado la Agenda de Octubre, con una nueva visión, con nueva gente, recuperando el alma, el ajayo del pueblo boliviano que hoy está prácticamente por los suelos, estimado Nicolás.